Mosquera, bienvenido a Chimenear. De verdad agradecerte por el espacio y por el tiempo de aceptarnos este podcast, que ahora pues ya no es podcast, sino es podcast porque vienen en formato video. De verdad agradecerte demasiado. Nada, le cedo a mi compañero Fabio el micrófono. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias, Omar, Jota. bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y pues interesadísimos en que nos cuentes sobre tu trayectoria, la dirección y pues sobre todo pues los proyectos que has tenido en la televisión pública. Pero nos gustaría también conocer un poco quién es Omar Mosquera, de dónde viene Omar, en dónde nació y pues que nos cuentes un poco sobre cómo te encarrilaste en este cuento de la producción audiovisual. Claro que sí, Fabio. Bueno, nada, gracias por invitarme, por interesarse un poco en los proyectos y por interesarse un poco en el asunto audiovisual, en este viaje audiovisual. Bueno, hablar de uno mismo no es tan fácil, pero voy a intentar resumir para no aburrir a los oyentes y a la gente que nos vea. Yo llevo más o menos 20 años de trayectoria profesional. He desarrollado una carrera estructuradamente, por decirlo de alguna manera. Entonces pasé por todos los roles de la televisión, desde la parte técnica. Camarógrafo, por ahí vimos en tu información también. Ujú. Exacto, sí. Pues empecé, realmente empecé haciendo sonido, ¿cierto? Ujú. Empecé Sí. haciendo sonido, después pasé a ser camarógrafo, después fui director de fotografía, pues realizador y finalmente pues director y bueno, todo lo que conlleva el proceso de aprender y de llegar a un rol donde uno tiene que entender también al equipo, ¿cierto? La mejor manera de entender un equipo es haber pasado por el puesto de... Pasar por todos los roles, eso es cierto. No llegar a dirigir, sino pasar por todos los roles. Sí, no se me dio llegar a dirigir directamente, Ujú, entonces me tocó hacer como la escuela, el camino. ujú. De hecho, pues muchas personas han hecho ese camino y siento que es la mejor manera de poder llegar a feliz término con todos estos procesos. Sí. Nací en Bogotá hace varios años, no muchos, no muchos años, y siempre pues me he desarrollado en proyectos, sobre todo a lo largo del país, viajando por Colombia. Puedo decir que felizmente conozco un 70% del país. Y eso es Uy, mucho. Y eso es eso es mucho. mucho. Es Sí, mucho, claro. sí. Eso es mucho. Y no solo las ciudades principales, Cali, Cartagena, Medellín, no, intermedias, Departamento. zona Ujú, bananera, la parte alta antioqueña, Urabá, ujú. el Chocó, Quibdó, muchos lugares hermosos de este país que pues han sido gracias a la televisión, ha sido gracias al audiovisual que he podido recorrer. Ujú. Todo lo has hecho directamente con televisión pública. Bueno, la mayoría de mi trayectoria es con televisión pública, enfocado hacia los contenidos documentales. Pero digamos que mi escuela surgió por allá en los años 2004, 2005, en el canal City TV, cuando esa escuela y esa propuesta nueva en su momento audiovisual llegó al país, cuando empezó a ponerse de moda los videógrafos, que era el Sí. presentador y él mismo se grababa, cuando había un concepto distinto de la cámara, ya no era la cámara quieta, en Ujú. trípode, sino ya era como una cámara más movida, la cámara se ponía a ras de piso. Era una escuela muy buena, fue una escuela muy buena en esos años iniciales, donde arranqué mi proceso de aprendizaje. Y Sí. pues obviamente trabajé con City mucho tiempo en un área que se llamaba Mercadeo, que es como la productora de comerciales y el in-house de proyectos de la casa editorial El Tiempo en aquellos años. Ok. Entonces, pues eso también me permitió trabajar publicidad y pues obviamente la publicidad frente a otro tipo de audiovisual
pues tiene ciertas ventajas. En eso son pues los presupuestos. En comerciales puede pedir plantas eléctricas, de calle, grúas. En ese momento no habían drones. Entonces, bueno, otras tecnologías, Días, claro. pero el trabajo con agencias, con creativos, ejecutivos. Es una tarea pues que también deja muchas enseñanzas y pues obviamente abre las puertas de un montón de procesos y conocimientos. Y sobre todo, pues como te digo, los presupuestos de la publicidad son distintos, entonces podía uno darse el lujo de tener a disposición un equipo muy grande, un equipo técnico muy grande, de última tecnología, los últimos lentes, todo lo que pudiera necesitarse para generar proyectos de alto impacto. Y sí, entonces empecé a trabajar también en televisión pública. En su momento también un proceso muy bonito con Señal Colombia, un proceso que se desarrolló también orgánicamente muchos años, alrededor de también de los 2008, 2010, de música, proyectos que en su momento eran importantes, dados de pronto para muchas generaciones. Eh, Quizás un magazine que fue famoso en su momento, se llamó Culturama. Uy, Otro proyecto que se llamó Banderas en Marte, que era un proyecto juvenil, Sí. cuando de pronto existían un poco más marcadas esas franjas entre juvenil, adulto, infantil, cuando Señal Colombia de pronto manejaba en su momento esos contenidos dirigidos a públicos específicos. Se hizo muchos proyectos, cubrimientos de Rock al Parque, cubrimientos de ferias de libros. ujú, Ahí también fue que empecé a viajar. Con Culturama se viajaba mucho. sí, Regiones del país, la zona norte, La Guajira, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y las ciudades intermedias, pues el Magdalena y demás. O a su vez, proyectos específicos, culturales, con personas de Pasto, de Putumayo. Entonces fue como un recorrer mucho el país en avión y por tierra y barco y canoa, chalupa, bueno, a lo donde, que fuera. a donde estuviera la historia Sí, o donde sí, sí. estuviera el personaje, allá tocaba llegar a lugares recónditos de este país. Y pues obviamente esa narrativa documental en la cual ya empecé a abrir como ese camino y empecé como a entender un poco más a la Colombia oculta, a la Colombia profunda que le llaman ahora, Profunda, eh, sí, tal cual. a la Colombia profunda, corregimiento, veredas, lugares donde difícilmente una persona iría, ni porque por turismo claramente no van, por algún motivo distinto, alguna situación de pronto de orden público no llegarían a esos. Seguridad, claro, temas de seguridad. Ujú. Exactamente. Se ha recorrido el país y se ha recorrido pues gracias al trabajo, miles de historias. Se han conocido también muchas personas que también te lo tengo que confesar, en algún momento devuelven la esperanza en un país donde a veces Sí, es complejo hablar de la situación y sobre sí, todo en región, en lugares donde a veces una biblioteca en medio de un corregimiento, de pronto de orden público, devuelve la esperanza a los habitantes del pueblo, ¿cierto? Donde suceden cosas como mágicas frente a la gente que está haciendo cultura, que está haciendo arte, que está haciendo música, que está tratando también de hacer país desde el lugar que pueda, ¿cierto? Y pues obviamente en ese trayecto, en ese transcurso, he podido unirme a proyectos documentales importantes, interesantes, en su momento la Comisión Nacional de Reparación y Restauración, que fue ok, algo que surgió después de la desmovilización paramilitar en unos años que fueron difíciles para el país.
2011, Sí, 2012. sí, sí. Ahí se recorrió mucho el Urabá antioqueño, Apartadó, Turbo, zonas que pues, fueron complejas en su momento también. E intocables. Y sí, conocer historias de guerra, que también lo tengo que confesar en algún momento, después de un proceso, después de un documental de ese tipo, queda uno un poco cargado, Claro. cargado, porque pues muchas de las historias que uno recoge son de dolor, de viudas, personas que Huérfanos. desafortunadamente perdieron muchos familiares en masacres, personas que han sufrido el rigor del desplazamiento, la guerra del país. Proyectos como de ese tipo terminan cargándolo a uno y hay momentos donde sufre uno, por decirlo de alguna manera, una especie de... no, más que eso es como una tristeza posterior, Ok. una Sí, pequeña depresión, porque es conocer, la misión es visibilizar a esas personas, Ujú. a sus historias, que la gente se dé cuenta qué está sucediendo en esos lugares del país. Pero esa carga y esa fuerza de las historias terminan bajándole a uno el ánimo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? claro, Una afecta, pequeña afecta. depresión post proyecto, Mm. post documental. Y bueno, ya más recientemente también he trabajado mucho tiempo para Señal Colombia y con productoras que en su momento hacen coproducciones para Señal Colombia. Y hace como unos 3 años más o menos, la reciente Comisión de la Verdad, Ujú. también estuve ligado a proyectos audiovisuales de la Comisión de la Verdad La para JEP, básicamente. dime. Era la JEP, es la JEP, básicamente. Sí, 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 exactamente. Lo que pasa es que pues la Comisión de la Verdad, la JEP, y la Comisión de la Verdad era el informe final Ujú. que se presentó. En ese caso era lo mismo en cierto sentido, entrevistar personas, conocer sus historias, entender cada uno de los lineamientos de ese informe, de lo que pasó, entender qué fue lo que pasó y dependiendo la región y dependiendo también las víctimas, víctimas de un bando o de otro, porque pues el tema de la guerra aquí en este país ha sido transversal, en todas las direcciones, de todos los bandos. La población civil, ahí uno se da cuenta que ha sufrido el rigor de pues, una guerra injustificada, por decirlo de alguna manera. Omar, pero quería comentarte, en cierta medida, pues, estas apuestas de la televisión pública son arriesgadas en varios sentidos. O sea, no se tiene ese enfoque de la venta, ¿sí? Del rating, de atrapar eh, televidentes, como sucede con la televisión privada, lo que se hacen Ujú. apuestas, lo que tú nos comentabas, por visibilizar historias, por contar y mostrar esas zonas del país que de pronto no tienen los focos de los medios todo el tiempo, pero también es una apuesta arriesgada para los que van a hacer las producciones, ir a adentrarse, o sea, por muchos factores, exponerse a enfermedades tropicales, con animales, con insectos, pero que es una labor muy valiosa en la medida en que le permite a las personas de las ciudades principales ver esa Colombia que muchas veces sentimos como lejos, como si fueran otro país. A ti digamos, ¿tú Tal cómo cual, percibiste también Fabio. toda esa apuesta de participar en esos proyectos tan arriesgados, de adentrarte en esas zonas del país? Pues bueno, si bien tú lo dices, tú lo entiendes, llegar uno a ciertos lugares y pues obviamente en este país con realidades complejas, de alguna manera es exponerse un poco a ciertas miradas, a ciertas preguntas, a ciertos señalamientos, Sí. precisamente porque hay muchos bandos, los cuales tienen intereses específicos y particulares. Nosotros, dentro de los proyectos,
y en su momento también la televisión pública, con el afán de visibilizar y de llegar a hacer un cubrimiento más completo del país, obviamente genera proyectos que hablen desde las regiones, proyectos que descubran y encuentren esas historias que pues también hacen parte del audiovisual. Como tú lo dices, pública pues se genera con unos recursos del Estado, pero ahí hay una diferencia también en su momento, que pues obviamente hay que hacerla. Los recursos vienen del Estado, pero la televisión pública no es y no debería prestarse para el servicio del Estado, como de pronto pasa como en algunos casos los canales públicos. Quieren tener su rating, sus audiencias cautivas y sus estrategias para que la gente esté viendo sus contenidos y asimismo pues puedan consumir la publicidad, puedan consumir lo que se está vendiendo. La televisión pública técnicamente no está vendiendo nada, ¿cierto? Está contando desde la región, está generando proyectos que le enseñen a la gente. En su momento se entendía hace como unos 20 años un término de edutelevisión, que era como la televisión, la evolución de la primera televisión educativa que hubo en el país. La primera televisión pública eran clases Ujú. como de matemáticas, de español, que eran Televisión, para niños y sí. personas adultas. Entonces, ese término evolucionó al oculto en otros procesos que tienen las regiones hacia el arte, hacia la música, la cultura y hacia un montón de elementos que la gente tiene que entenderlos, y sobre todo la gente que vive y vivimos en grandes ciudades. A veces nos encerramos como en esa burbuja Sí. y no entendemos por qué una persona de La Guajira tiene que caminar 15, 20, 30 minutos para conseguir 1 o 2 litros de agua, y agua que muchas veces no es potable. Son aguas de pozos profundos y ¿qué es lo que pasa? Porque alguien le dio por inventarse un desalinizador por allá en La Guajira para poder utilizar el agua y volverla dulce. ¿Por qué alguien por allá en Pasto tiene una iniciativa de una biblioteca pública o una biblioteca abierta o un club de lectura que está formando niños, que está formando adultos? Porque en el páramo del Sumapaz existe una biblioteca para la tercera edad, para los niños, y les prestan los libros y se los llevan. Todas esas historias que pues le muestran a uno como habitante de ciudad que el país y en general el mundo es más grande de lo que pensamos y entendemos. Y sobre todo, pues que a veces como colombianos nuestro aspiracional es ir a Estados Unidos, ir a París, a Italia. Muchas personas dicen, oh, ir a la Orinoquía, conocer eso, ¿no? Oiga, qué chévere ir al río Amazonas y ver la inmensidad de ese río, ¿cierto? O Oiga, ir qué a un chévere subir al festival, Cabo de la Vela, festivales. sí. Mucho de ese mensaje está en lo cultural, el arraigo de las regiones, que a veces se convierte también en un proceso, pienso yo, de colombianos, pero que no debería ser así, que son esas pequeñas luchas entre las regiones, ¿cierto? Que nosotros somos de este lado, que nuestro carnaval es mejor, que nuestras fiestas son mejores, que nuestra arepa es la verdadera, que, en fin. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende pues que el país es una unidad. Colombia es hermoso, es muy bonito. Y las regiones y la gente de las regiones, el campo, los campesinos, entender la importancia de la gente que cultiva la tierra, de la gente que tiene proyectos productivos interesantes, por allá en una tierra que en algún momento fue también, antes del proceso de paz, eran lugares donde no entraba nadie, por ejemplo, en Lejanías Meta, que era al lado de la Uribe Meta, bueno, un espacio, y hace poco, con el proceso de paz, se descubrió que había unos cañones y unos Río ríos Güejar. hermosísimos, los lugares que la gente está haciendo con reservorios de agua autosostenible, salen productos de primera calidad de café, tienen proyectos
con agronomía, con animales, bueno, como que ya está pasando algo distinto. De allá, del Meta, pues viene mucho del alimento de las grandes ciudades. Entonces, comprender eso y poder entender eso a través del audiovisual y de esos proyectos con los cuales se arriesgan los canales públicos, pues es como una pequeña misión personal y es como un pequeño aporte también, muy pequeño, a todo este proceso de hacer país. Eh, Oye, Omar, ya que hablas del tema, bueno, porque es que el proceso de paz ayudó sí, a que nosotros pudiéramos conocer cosas que no teníamos ni en cuenta. Pero entonces ya que hablas de esa situación, ¿pasaste por o sea, por algo muy complicado, por algo muy álgido en alguna entrevista o que no te... O sea, ¿cuál fue la experiencia que tú digas, casi siento que acá pierdo mi vida o algo así? Porque estuviste en sectores muy pesados. Sí, pues hubo momentos Que tú te complejos. acuerdes, el más difícil. Hay varios en distintas situaciones. O, a ver, en Necoclí, por allá hace muchos años, Ujú. grabando también un proyecto, llegaron a preguntarnos así directamente, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? Préstenos sus documentos. Y al rato llegó otra persona, el jefe, y Ujú. bueno, todo amable, muy Sí. amable. Y de una nos dijeron, bueno, mejor que se vayan. El pueblo, la gente del pueblo nos dijo, es mejor que se vayan, porque ya los tienen fichados y si ustedes no se van, esta noche les pasa algo. Y, Dios santo. Salir volando de un pueblo, salir escondidos de otro pueblo que nos tocó por allá en Antioquia, salir Ujú. escondidos porque los están buscando unos señores enruanados en moto. Sí, ¿qué está pasando? Llegar alguna vez a una ciudad del Urabá antioqueño, bajarnos del avión y lo primero que vemos es un sicariato de dos agentes de la DIJÍN en su momento. ¿Sí? No, fue muy reciente. Pasó por ahí 10 o 5 minutos antes de sí. que nosotros pasáramos. Ujú. Y pues ir camino al hotel y de una la ciudad lo recibe con dos muertos por sicariato. Entonces, es ese tipo de historias a través del tiempo y pues obviamente las regiones tienen sus complejidades, situaciones difíciles y peligrosas siempre se han presentado. El hecho de estar uno con equipos, con el equipo técnico, eso le llaman una panga, que es como una canoa que caben como 20 personas, con doble Sí. motor. Entonces, atravesar una parte como del Pacífico y esa vaina salta y salta y salta. Y la gente dice, ustedes se fueron a esa hora, pero ya, o sea, por ahí no debieron haberse ido, eso es muy peligroso, antes no se hundieron. Y llevar como eso, la responsabilidad de un equipo, cosas y como situaciones en las cuales uno, uff, madre, sí, se termina arriesgando uno un poco Ujú. por llegar a lugares donde pues están las historias y donde suceden las cosas, donde el deber lo llama a uno, por decirlo de Sí. alguna O sea, te Sí. moviste entre, entre, entre contrastes. O sea, moviéndote por el territorio del país, ver las dos caras de Colombia, o sea, los sitios en donde hay gente luchando por sacar sus proyectos, emprendimientos, y a la vez también ir a otros sitios en donde pues hay situaciones de orden público y de seguridad, y estar constantemente moviéndote entre esos dos extremos. También quería comentarte, pues, frente a la dinámica de los canales públicos, hay una concepción que se tenía, o por lo menos las personas de mi generación, de que la televisión regional se hacía para la gente de la región. Telecaribe solamente para que la gente del Caribe la vea y Telecafé para que la gente del eje cafetero. Pero ahora con la ayuda de las plataformas digitales, los sitios web, de los canales en YouTube, pues uno puede acceder al contenido de estos canales en cualquier momento del día, ver las producciones y verlas en diferido. Que me la perdí porque no estuve X día ahí. Pero uno se da cuenta que la televisión pública le apuesta, pues, la región Caribe, por ejemplo, a que el resto del país se acerque a la región Caribe y la conozca. Entonces, no se tiene esa dinámica de la competencia que hay en la televisión privada, sino que uno de los canales públicos están complementando de una forma muy enriquecedora para los televidentes.
Recuerdo que para la época de pandemia salió una producción que se llamaba Libertador y eran capítulos producidos por diferentes canales. Cada capítulo lo producía un canal regional y la locación era en el canal regional. Teleislas, entonces un capítulo en San Andrés, Telepacífico, un capítulo en Buenaventura. Y la producción así se movió por todo el país, hilando una historia bastante interesante y me permitía ver los niveles de trabajo que tiene cada uno de estos canales. Esta cuestión de no estar como en la dinámica de buscar el televidente, de estar compitiendo con el otro canal, sino de complementarse. Y se ha tenido acceso a muchas producciones y pues ahí quería que tocáramos el punto de la producción en la que estás actualmente trabajando, que es el Bogotario. Qué fortuna encontrarlo en el canal de YouTube y encontrar todos los capítulos, ¿sí? De los microcapítulos y también las entrevistas que todavía no se han subido todas, pero qué fortuna que uno simplemente acceda por YouTube y las pueda ver. Lo que nos hables de esa experiencia con esta producción y pues no sé, también tu punto de vista de cómo estas plataformas digitales están ayudando a los canales públicos. Claro que sí. Bueno, retomando un poco tu pregunta, ¿Sí? siento que en los últimos años los canales públicos del país le han apostado también a otro tipo de contenidos. Antes de todo un canal público no se encontraba ficción argumental, ¿cierto? Ahora los canales públicos y los últimos años los canales públicos le han apostado un montón a series, a hacer cine también, a encontrar ficción muy bien hecha. Telepacífico ha hecho sus propias series y las consume no solamente Telepacífico, sino son para el país. Telecaribe también ha hecho sus propias series. Señal Colombia en su momento también hizo sus propias series de ficción. Y eso me parece una apuesta muy acertada en el sentido de que hay muchas historias que de pronto los canales públicos no les interesa, pero sí que son muy relevantes de contar. ¿Mm? En ese sentido, pues las redes se convierten, las plataformas y las redes se convierten en una herramienta poderosísima de replicar el mensaje, de replicar las historias. Y pues, aparte de las plataformas propias de los canales, está YouTube, que nos provee de la facilidad, nos provee de la generosa oportunidad que tiene descentralizar la televisión y estar conectado, y bueno, las nuevas formas de consumir audiovisual, en la hora que uno quiera, en el tiempo que uno quiera, en el celular, en el break del trabajo o en el bus usted va escuchando su contenido, su podcast. Ahora mucho de eso pues es toda esa evolución y pues mucho más allá de lo que está sucediendo en este momento. Precisamente pues, el Bogotario, la primera temporada se produjo el año pasado, estrenó este año y en este momento pues estamos en etapa de investigación, escritura y preproducción de la segunda temporada. Bogotario, pues de alguna manera busca ese encuentro también que a veces se da y a veces no se da en habitantes de una misma ciudad. Bogotá es una ciudad inmensamente grande y recorrerla y personas, en mi caso, bogotanos que viven y que conocen esta ciudad o creen conocerla, terminan sorprendiéndose por un montón de historias y de lugares que la gente no sabe que existen en Bogotá o de pronto en algún momento escucharon de ellos y fueron de pronto hace muchos años, pero no han visto esa evolución de los espacios que la ciudad tiene y que la ciudad ofrece. Entonces, en esa medida, el Bogotario es como un pequeño catálogo de nuestra ciudad que busca encontrar ese diálogo entre los mismos bogotanos, entre los mismos habitantes del barrio. Nos pasa mucho como bogotanos que en los apartamentos no sabemos quién vive al frente, no sabemos quién vive al lado. Estamos en nuestra vida, en nuestro día a día. Mucho le pasa también a esa conciencia global, a esa conciencia general de la ciudad,
donde no sabemos mucho de la localidad X o Y y pasa exactamente lo mismo. Esa localidad no tendríamos que ir nunca. ¿Por qué voy a ir por allá? ¿Por qué voy a ir a las personas del norte? ¿Por qué voy a venir a Teusaquillo? ¿Por qué voy a venir al centro? ¿Por qué voy a ir a San Cristóbal? ¿Por qué voy a ir a Barrios Unidos? ¿O por qué voy a ir a Ciudad Bolívar? Ujú. La gran ventaja del bogotario es que realiza ese viaje y muestra la historia, los lugares culturales, patrimoniales, las personas, los lugares que como bogotanos deberíamos conocer y deberíamos visitar y deberíamos conectarnos mucho más con estos espacios. Esa es como una invitación global del proyecto, la serie documental El Bogotario. Ya que entran al tema del bogotario, eh, ¿cómo empiezas tú a llevar la dirección? ¿Cómo escogiste realmente los sitios? ¿Hiciste un plan de ruta? Quiero tocar esto, 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 o se fue improvisando dentro de la marcha, porque bueno, si no estoy mal, 24 episodios, se hicieron 24 episodios si no estoy mal, La primera temporada es de 20 episodios. 20 episodios, ok, entonces yo vi unos 3 o 4 más, no sé por qué, 20 episodios, y de esos 20 arrancaron pues capítulo por capítulo, y cómo hicieron como esa ubicación a dónde llegar cada punto de esos 20 episodios. Bueno, yo resalto muchísimo el equipo de producción. Sí. Como en todos estos proyectos, la cara visible es el director, el Ujú, productor, que es el ujú. que se sienta acá, habla, pero detrás de mí hay un equipo trabajando constantemente para que todo se pueda hacer. En la Sí. primera temporada, que se produjo y se hizo con una producción, ¿sí? Porque fue tras una convocatoria que se ganó. En este caso se la ganó una productora bogotana de gente muy talentosa, se llama Epica Studio. Ujú. Entonces, esa convocatoria se la ganaron ellos y ellos pues obviamente me llamaron a mí, confiaron en mí para dirigir el proyecto. Eso lo Y a hicieron por partir TIC, de ¿no? Eso lo hicieron por la TIC. ahí, exactamente, es una Ujú, convocatoria del Ministerio de las TIC. Y pues ellos, al confiar en mí, entramos a convocar a un equipo que contiene investigadores, guionistas, productores de campo, fotógrafo, director de fotografía, bueno, un montón de personas. Inicialmente la primera fase es la fase de investigación. Entonces yo sugiero como hacia dónde podemos entrar, pero es el equipo de investigación el que trae como listo. ujú, Tenemos en nuestra maleta 50 lugares, 50 temas. ujú. Esos 50 temas empezamos a seleccionar cuáles son los que más nos gustan, cuáles son los que cubren lo que queremos hablar, ocio, patrimonio, gastronomía, cultura, gente, buscándole los espacios y las historias. De esa manera también en esta segunda temporada, lo primero, y es en lo que estamos ahorita, es la fase de investigación. Entonces, yo sugiero lugares que me parecen, que creo que deberían estar, pero sobre una base conceptual, el equipo de investigación empieza a traer esas historias y esos temas. Entonces, en unas reuniones empezamos con el equipo de investigación, vámonos por aquí, vámonos por acá, este tema es relevante, este otro tema es relevante, este tiene que estar. Y obviamente, pues hay unos filtros que se generan desde el canal Capital, con productores delegados, que son las personas que velan pues, por la calidad y por el contenido. En reuniones se decide, este tema es poderoso, este tema funciona muy bien, este de pronto no tanto, este no está tan chévere, vámonos por aquí, vámonos por allá, y así mismo los invitados y las personas a las cuales vamos a entrevistar para cada capítulo. Más o menos así es el proceso. Obviamente después de que ya se decide, ahí sí ya se empieza el proceso de guión y después de que está el guión, pues ahí sí voy yo a grabar directamente, a hablar con las personas. En este momento lo que hacemos es visitar locaciones, pre-entrevistas, mirar lugares, determinar como toda esa fase de preproducción. En el momento en que se decida rodar, se rueda continuo. En este caso van a ser 2 meses continuos de producción. Y ahí empieza pues obviamente la postproducción, graficación, animación y todo lo demás que contiene el proceso de post.
Para la gente que no sabe qué es lo del Bogotario, el Bogotario es una producción que sacaron para Canal Capital, ¿sí? Y que está también cargada a los videos en YouTube. Son videos de 5 minutos aproximadamente, donde hacen un recorrido por ciertas partes turísticas o favorables de Bogotá, o tienen su historia en Bogotá, y sacan un capítulo de cada parte de Bogotá que se visita para que la gente, bien como que si desconoce esa parte de Bogotá, se atreva a ir y a cambiar de pronto sus planes cotidianos, ¿no? Que es como digamos la parte más importante del bogotario. Entre ellos está el Samper Mendoza. Te soy honesto, no tenía ni idea de lo de Samper Mendoza, de la Dierma. no conocía el sitio, no sabía que era una plaza nocturna, que tenía como su mitología ahí rara de que era El mercado de las brujas. sí, lo de las brujas, la plaza de las brujas. Entonces, algo supremamente curioso. Creo que ese es el primer capítulo, me enganchó inmediatamente con el Bogotario. Y hay otras más, ¿no? Ahí está lo del barrio de bodegas, que es el barrio San Felipe, donde está el gastrobar. Tenemos otras que son La el subida a ascenso a los patio. patos en la calera, que mucha gente hace lo de los patios. El jardín botánico con los domos Los los tropicales. domos tropicarios. Ujú. Sí, el senderismo por la Quebrada La Vieja, que tiene también su historia. También a la gente invitarla la gente que no sabe qué es el Bogotario, invitarla a que vean esos capítulos. No les va a quitar mucho tiempo porque cada producción es de 5 minutos. Entonces, oye, y esas historias, dime. Y también las entrevistas, ¿no? Que hay, es el otro componente del Sí. Bogotario, que son las entrevistas. Ujú, Está el mismo presentador de los microepisodios, ujú, dando diferentes sí. temas con invitados supremamente Ujú, interesantes. Santiago Rivas, sí. don Alex Toro. Uno ve eh, invitados supremamente interesantes, pues que hablan de aspectos de Bogotá que no son tan evidentes y que uno Ujú, como ciudadano del común no los percibe de una manera tan sencilla. Pues nos hablan ahí de la gastronomía, el cine y Bogotá, o sea, hay temas bastante interesantes. Y la ventaja, bastante. lo que mencionaba, la ventaja es que están ahí para que la persona los vea cuando va en el Ujú, Transmilenio, eh, cuando está en la casa sin programa, entonces se puede ver un capítulo de estos, supremamente interesante y pues súper, Omar nos estaba comentando antes lo de la segunda temporada, entonces me parece supremamente sí. interesante. ¿Se va a seguir manejando el mismo formato para esa segunda temporada? ¿Qué se viene? Sí. Sí, claro. Esta segunda temporada, sorpresas, se vienen unos lugares muy interesantes y el Bogotario, su componente, su formato, si bien es documental, tiene también un poco de humor, donde también nos gusta abordar ciertos lugares, procesos con humor, ¿cierto? Entonces, eso también es un gancho muy interesante para que la gente entienda su identidad, ¿sí? Uno de los capítulos es como las palabras y el hablado rolo, ¿cierto? Ese análisis Sí. con un poco de humor de nosotros mismos como bogotanos. Ese ya está, ese capítulo ya. Sí, claro, que decimos todo el tiempo que los bogotanos no tenemos acento, pero dice Sí, nuestra Tenemos gente, acento. escúchese y va a entender el acento del bogotano. Entonces el formato se conserva. En esta segunda temporada vamos a tener 30 capítulos Ok. donde vamos a encontrar costumbres, comida, personas, lugares, que la gente, el bogotano y pues en general las personas que no conozcan y no estén en la ciudad, contagien un poco de Ujú. esos espacios, de esos lugares que tiene Bogotá, que se convierten de alguna manera en íconos de las localidades, en íconos culturales, espacios que revitalizan y a la vez barrios que están hechos por soñadores, emprendedores, de espacios, de lugares, visiones distintas a las que uno tiene. En esa medida, el Bogotario es ese catálogo que enriquece un poco más nuestra visión, nuestro conocimiento de Bogotá. Yo agregaría también, Omar, que Felicitarte. es una invitación
para que los bogotanos nos salgamos de esa rutina tan rígida que mantenemos durante la semana. O sea, yo me muevo de una localidad a otra, o de un punto A a un punto B, para ir de mi vivienda a mi sitio de trabajo, a mi sitio de estudio, pero hay más de 10, 13 localidades por las que uno generalmente no cruza. Y para mí el Bogotá es esa invitación a que uno haga turismo dentro de su propia ciudad. ¿No ha hecho el plan de ir a las piscinas del Parque El Tunal? Están las piscinas, el Parque Arqueológico de Usme. Vaya al Parque Arqueológico de Usme. Ujú. ¿No ha ido a patios? Pues haga la subida a patios. Es una invitación a que uno se salga también de ese esquema tan rígido y haga turismo dentro de su propia ciudad, porque lo que nos ha mostrado el bogotario, o yo lo he percibido así, es que aún hay muchos planes para hacer en Bogotá. O sea, no para el turista que viene 2, 3 días, le ofrecen los planes de siempre en la Candelaria, el Museo del Oro, este otro sitio, la Ujú. Plaza de Bolívar. Yo llevo toda la vida viviendo acá, me sorprendo pues todavía encontrar que hay muchos planes y con el Bogotá hay sitios interesantes para ir, que yo nunca había pensado que en esta localidad o en este punto de la ciudad iba a encontrar un plan. Tío, me parece que el bogotario acertó muy bien en eso, tanto para la gente que vive afuera como los que hemos vivido toda la vida aquí en Bogotá. Sí, y es más, yo ahí siento muchísimo que a David Moncada, que es el presentador, ya le empiezas a hacer como un tema cómico, ¿no? Empiezan como a jugar con ese ritmo cómico de la ciudad, de quitarle el plato de comida, bueno, cositas hay varias. Omar, felicitarte por el proyecto, o sea, es un proyecto muy bonito, donde nos muestra una Bogotá totalmente diferente, no tan gris como normalmente la pintamos, sino una Bogotá que tiene mucho color, tiene mucha fuerza, tiene muchos sitios, de verdad que uno no va y visita, entonces felicitarte por tu programa, pero muy bonito. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en el Bogotario. Y pues bueno, el proyecto no es mío, el proyecto es de un montón de personas y en este momento ya es un proyecto de todos los bogotanos. Esa es la idea, crear ese diálogo, ese vínculo entre la ciudadanía y de alguna manera esos puntos que tenemos en común. Quitar un poco esas diferencias que a veces son las que como habitantes de una ciudad como Bogotá y como habitantes de un país como Colombia terminan pesando más que sentirnos orgullosos de donde vivimos y sentirnos en este caso mucho más bogotanos. Compañero Fabio, Jota, pues agregar que pues estamos a la expectativa de la segunda temporada, de los lugares y planes que vayan apareciendo. Supremamente pues fascinado con estas propuestas que pues se ven en la televisión pública. Invitar a la gente a que se pase por los canales de la televisión pública. Actualmente cada canal tiene sus plataformas donde uno puede acceder a contenido muy interesante, consultarlo en cualquier momento, pues colocarle atención a estas producciones. Muchas veces nos enfocamos solamente en las producciones de afuera, ujú, pero acá en la televisión pública principalmente están haciendo apuestas muy interesantes, se están arriesgando con propuestas, con formatos novedosos, ¿sí? Y por cautivar al público de todo el país. O sea, realmente Canal Capital no es solamente un canal para los bogotanos, sino es un canal para todos los colombianos y como esa invitación para que se acerquen más a la capital. Y pues con estas producciones me parece supremamente valioso el trabajo que se está haciendo. El Canal Capital pues ha tenido a lo largo de su existencia producciones que han marcado época, han marcado generaciones. Y a mí me parece que el Bogotario es un formato muy interesante que nos invita a que nos movamos dentro de la ciudad. Como decía Omar, romper esos esquemas, romper esas diferencias de norte y sur, de una localidad con otra, invitarnos a que nos movamos por las localidades, que finalmente es una ciudad que, aparte de que es nuestro lugar de trabajo, de estudio, pues también nos está ofreciendo una cantidad de planes para disfrutar a lo largo del año. Omar, no sé si quieras agregar algo más, invitar a las personas que nos están viendo, no sé si quieras agregar algo. No, creo que estamos, pues la invitación, que se superen su pasada por el Bogotario en YouTube
o en las redes sociales de Canal Capital, Instagram, Facebook. Vean los capítulos, replíquenlos, coméntenos, cuéntenos qué piensan. Y pues obviamente no se pierdan la segunda temporada que estamos creando en este momento del Bogotario para todos Ah, ustedes. ¿para aproximadamente cuándo sale, Omar? No nos diste fecha. Como en este momento estamos en ese proceso inicial y esas fechas como tal las define el canal, nosotros estamos intentando tener el proyecto listo para el segundo semestre de este año. Ok. Las decisiones de programación y de emisión las toma Canal Capital, pero pues esperamos y creemos que en su momento pues van a ser el estreno este año también. Bueno, a todos invitarlos a que cambien un poquitico el canal, el chip, dejen de ver tanta televisión peyorativa, vean un poquitico algo diferente, algo que realmente les cambie el sentir. El bogotario hace ese punto, te engancha rápido, son videos muy cortos y te da una información invaluable. Yo siento que le da una información precisa e invaluable a cada video. Entonces, nada, agradecerte, Omar, por habernos atendido, por habernos entregado esta entrevista. Y nada, Fabio, despidamos a nuestra gente. Bueno, primero agradecerle nuevamente a Omar, agradecerle también o sea, la oficina de prensa de Canal Capital, que fue la que hizo posible que se realizara este episodio. Em, pues muy amables con nuestra solicitud, nuestro requerimiento para poder contactar a Omar y pues invitar a las personas que nos están viendo, eh, a los que están siguiendo el podcast Chimenear, si les gusta el contenido, compártalo, y invite a algún conocido, si usted cree que este contenido es de interés, compártalo, si quiere seguir viendo pues o buscar más contenido de este tipo, suscríbase a nuestro canal, tenemos otras entrevistas también con escritores, artistas dibujantes, bueno, hemos tenido pues varios invitados. Por favor, compartir el video, comentar, ¿sí? Si quieren que toquemos algún tema o invitemos a alguien específico, déjenlo en los comentarios, compartan el video, sobre todo compartan el video. Pues agradecer a los que nos están siguiendo, a los que nos vieron, invitarlos a que se acerquen a la televisión pública y a que pues se acerquen al Bogotario. Si quieren encontrar planes novedosos, si quieren encontrar planes interesantes acá en la ciudad, busquen Canal Capital en YouTube o busquen directamente el Bogotario y péguense la pasadita por ahí. Omar, muchísimas gracias nuevamente y pues muchos éxitos en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Omar, muchas gracias.